Después de ver este vídeo vas a saber exactamente cuáles son los alimentos más importantes para los deportistas. Hoy voy a explicarte por qué estos alimentos son una gran opción para mejorar tu rendimiento, acelerar tu recuperación y optimizar la salud del deportista. Además, cuando empieces a consumirlos, te darás cuenta de por qué tu rendimiento antes no era tan bueno como esperabas. Y es que si no estabas consumiendo estos alimentos en las cantidades adecuadas, precisamente este era el motivo. Es obvio que todos los alimentos no son iguales y esto se debe a lo que contienen en su interior, a su composición nutricional. La cantidad y la proporción de macronutrientes, qué micronutrientes contienen, si hay algunos compuestos bioactivos como los polifenoles y muchos otros aspectos que marcan la diferencia tanto para bien como incluso también para mal. Mira, esta escena es súper común. Entrenas bastante bien, con frecuencia, y crees que tienes una alimentación saludable y óptima para el deporte que realizas. Pero hay algo que no encaja. Hay algunos días que te sientes muy cansado y no detectas cuál es el motivo por el cual esto aparece. Y aquí es donde llega el principal problema, que la mayoría de deportistas, simplemente porque comen medianamente sano, creen que la alimentación está optimizada para el deporte que realizan, pero nada más lejos de la realidad. Porque comer sano no es lo mismo que comer de la forma adecuada para rendir. Y da igual que hagas ciclismo, running, triatlón, crossfit, aerox, da exactamente igual, porque si los alimentos que estás consumiendo y las cantidades no son las adecuadas, no vas a rendir como esperabas. Y no solo eso, sino que puede que el rendimiento incluso caiga, te recuperes de forma más lenta y empeores. En este vídeo te voy a explicar cuáles son 5 alimentos que deberían formar parte de toda dieta de deportistas. Olvídate de suplementos, olvídate de dietas de moda, olvídate de superalimentos. No, vamos a ver alimentos que probablemente están en tu despensa o en tu frigorífico, pero que ahora mismo pasan desapercibidos, especialmente en las cantidades que deberías estar tomándolos. Bueno, por si todavía no me conoces, soy Carlos Hernández, soy dietista nutricionista, soy máster en fisiología, actualmente investigador predoctoral en la Universidad de Granada y también antropometrista Isaac III. Y llevo más de 8 años trabajando con personas de todo tipo, desde personas de a pie hasta deportistas del más alto nivel, ayudándoles a mejorar su composición corporal y su rendimiento deportivo aplicando estrategias nutricionales que están basadas en la mejor evidencia científica. Y sí, durante estos años que he trabajado me he dado cuenta que si hay algo que marca la diferencia es elegir muy bien los alimentos en las cantidades adecuadas y situarlos en los momentos del día más óptimos. No me entretengo más, vamos con el primero de los alimentos. Primer alimento, el arroz. Y el arroz no es solo un cereal, el arroz es una fuente de energía. Desde el punto de vista bromatológico, es decir, de la composición de los alimentos, el arroz es una de las mejores fuentes de hidrato de carbono que existen en la naturaleza. Pues tiene una cantidad de incluso 75 hasta 80 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos de arroz. Y esto lo convierte en una opción excepcional para rellenar los depósitos de glucógeno de los deportistas, que ya sabemos que son fundamentales para el rendimiento deportivo y la recuperación. En concreto, en deportes de resistencia, sin suficiente glucógeno, aparecen las pájaras, te fatigas mucho antes y en definitiva tu rendimiento acaba siendo peor. Y en deportes de fuerza, hacer ejercicio con baja cantidad de glucógeno limita la cantidad de volumen total que puedes hacer e incluso el número de repeticiones en cada serie, lo que al final se traduce en tener un menor estímulo y ganar menos masa muscular o menos fuerza. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿por qué el arroz funciona tan bien en los deportistas? ¿Por qué tantos lo consumen y tienen éxito? Una de las razones es que el arroz es muy fácil de digerir, sobre todo en su versión arroz blanco, pues no tiene prácticamente fibra. Además, es muy bajo en grasa, lo que hace que el proceso de digestión sea más rápido. Y en tercer lugar, pero no menos importante, se prepara de forma fácil y también se transporta de forma sencilla. Encontramos diferentes tipos de arroz, el arroz blanco, el integral, el vaporizado. Sin embargo, la variedad del arroz no es tan importante como la cantidad de arroz que consumimos y el momento en el que lo consumimos. De hecho, un error muy común de dietas de deportistas es quitar el arroz, porque como tiene hidratos de carbono, no es bueno para el rendimiento. Y el resultado de hacer esto está claro: peores entrenamientos, recuperación más lenta, piernas cansadas y sensación de que no mejoras. Empieza a introducir arroz alrededor de tus entrenamientos, bien sea antes, de 1 a 2 horas antes o bien justo después para recuperar y volver a rellenar esos depósitos de glucógeno, y verás
como las sensaciones son totalmente diferentes. E incluso en deportes de resistencia como el ciclismo también puedes tomar lo que se conocen como rice cakes, que son barritas de arroz que las puedes tomar durante el ejercicio y que tienen una digestibilidad muy buena. Puedes rendir muchísimo sin comer arroz, por supuesto. Por ejemplo, la pasta es una fuente alimentaria muy parecida. Sin embargo, en algunos momentos el arroz es más interesante por todas estas características que he comentado. Dicho eso, vamos con el siguiente alimento. 2. El plátano. El plátano es probablemente uno de los alimentos mejor diseñados por la naturaleza para los deportistas. El plátano es una combinación casi perfecta de hidratos de carbono, mayoritariamente simples, combinando glucosa y fructosa, minerales tan importantes como el potasio y el magnesio, con una excelente tolerancia a nivel digestivo y con un sabor magnífico que le gusta prácticamente a todo el mundo. Por esta razón, el plátano es un alimento, como he dicho antes, casi perfecto cuando necesitamos energía rápida sin complicaciones. En deportes de resistencia, como por ejemplo el ciclismo o el running, se puede consumir antes de la sesión de ejercicio e incluso también durante, o como complemento a una bebida deportiva que puede ser hipotónica o isotónica. Por cierto, si todavía no has visto el vídeo en el que explico exactamente qué comer encima de la bici para sacarle el máximo rendimiento a tus sesiones de entrenamiento y llegar a la competición como nunca, ve a verlo porque te prometo que vas a aprender muchísimo. Oye, ¿y el plátano para un deportista de resistencia o para una persona que hace CrossFit o hace Aerox? Más de lo mismo, es una gran opción. Y si estás pensando en el potasio, que es un mineral que juega un papel muy importante en la contracción muscular, en la transmisión nerviosa y en el equilibrio de los fluidos corporales, realmente no es cierto que la cantidad de potasio que tiene el plátano vaya a afectar a esto, a pesar de lo que se ha dicho tradicionalmente y de lo que algunas personas comparten en redes sociales. Por otro lado, un error muy común es evitar la fruta y, en particular, el plátano por la cantidad de azúcar que contiene. Y ese miedo no tiene sentido, pero ni en una persona que entrena 5 o 10 o incluso 15 horas a la semana, ni tampoco en una persona sedentaria, porque sabemos que la fruta, precisamente la fruta, no es la causante de ninguna enfermedad metabólica. Y si nos encontramos ante una pandemia de sobrepeso y obesidad, es precisamente porque el consumo de fruta y verdura está en mínimos históricos. Y sin embargo, el consumo de alimentos ultraprocesados con una altísima densidad energética en sus máximos. Dicho esto, vamos con el tercer alimento. Llegamos al tercer alimento, que en este caso es una legumbre y en concreto son las lentejas. Sí, las lentejas. Esas de toda la vida, las que preparaban las abuelas con verduras, con chorizo y con muchísimos otros ingredientes. Y que muchos de nosotros pues no nos comíamos ni la mitad del plato porque en ese momento pues nos daba un poco de asco. Dentro de las legumbres, como por ejemplo las alubias y los garbanzos, las lentejas destacan porque son las que mayor cantidad de hidratos de carbono tienen por cada 100 gramos de alimento. Esta cantidad se encuentra alrededor de los 55 a 60 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos de lentejas, una cantidad muy elevada si la comparamos con esos 75 o 80 gramos que tenía el arroz. Además, las lentejas, como legumbres que son, también contienen proteína, alrededor de unos 20-25 gramos de proteína por cada 100 gramos de alimento, fibra y otros compuestos que son muy interesantes para la salud digestiva y general de los deportistas. Sin embargo, las lentejas y las legumbres en general no las recomendaría consumir tan cerca del entrenamiento por ese hinchazón, esos gases y ese malestar que pueden generar durante las 2-3 horas posteriores a haberlas comido. Pero eso no significa que no las vayamos a comer en otros momentos del día, porque si voy a hacer una sesión a las 9 de la mañana, no voy a desayunar lentejas, pero al mediodía, a las 2 de la tarde aproximadamente, sí que las puedo utilizar para tener una alimentación muy densa a nivel nutricional. Además, las lentejas, como una legumbre que es un alimento libre de colesterol, lo que ayuda a tener una mejor salud cardiovascular. Y además, su contenido en fibra es muy interesante para la salud digestiva. Yo sé que muchas veces se elimina el hecho de consumir legumbres y lentejas también por ese hinchazón, por esos gases, por ese malestar que hay durante las horas posteriores. Sin embargo, es una cuestión de adaptación. Mira, la primera semana que ibas al gimnasio, estabas destruido, tenías agujetas por todos lados. La primera semana que coges la bici después de haber estado 2-3 semanas de parón, te duelen las piernas,
día sí, día también. ¿Por qué? Porque te has desadaptado, no estás adaptado a haber hecho ese ejercicio. Y con las legumbres pasa exactamente lo mismo, tienes que adaptarte. Si 50-60 gramos de legumbres en este momento te generan ese hinchazón, tienes que darle tiempo. Tienes que consumir esa cantidad durante 2, 3, 4, 5 días. O incluso puedes disminuir la dosis y hacer un incremento de esta misma conforme te vayas sintiendo mejor. Y por supuesto, la clave no es quitarlas, sino colocarlas en el momento del día que sabes que no van a afectarte negativamente a tus entrenamientos. Por supuesto, las lentejas no dan rendimiento inmediato, pero ni las lentejas ni ninguno de estos alimentos que estamos comentando en este vídeo. Pero son un alimento muy interesante para los deportistas, especialmente para optimizar su salud. Cuarto alimento: los lácteos bajos en grasa. Es cierto que aquí no hablamos de un alimento solo, sino de un grupo, de un conjunto de alimentos con unas características muy interesantes, porque estos alimentos combinan nutrientes clave para los deportistas, como por ejemplo proteínas de alto valor biológico, algunos minerales como el calcio. Y por el hecho de no tener esa parte grasa que tradicionalmente tienen los lácteos, como la leche entera o los quesos curados, evitamos consumir ácidos grasos saturados, que sabemos que son perjudiciales para la salud cardiovascular, y además facilitamos el proceso de digestión, haciéndolo mucho más rápido. Desde el punto de vista científico, sabemos que las proteínas lácteas, el suero y la caseína, estimulan de forma muy eficaz la síntesis proteica muscular. Por eso, estos alimentos para los deportistas son ideales como postentrenamiento, e incluso también antes de dormir para favorecer ese proceso de recuperación durante la noche. Además, estos alimentos bajos en grasa tienen un beneficio adicional, y es que se pueden incluir en grandes cantidades debido a su baja densidad energética, lo que además contribuye a aumentar la saciedad durante periodos de mejora de la composición corporal. Y aunque es cierto que estos alimentos, en concreto por el contenido en lactosa, pueden sentarle mal a algunas personas, el procedimiento es mucho más sencillo de lo que parece. Si los toleras bien, continúa tomándolos. Pero si te sientan mal y te generan hinchazón, no los tomes, sustitúyelos por una fuente de proteína láctea diferente, como por ejemplo una proteína de suero en polvo. Así acabamos este cuarto alimento o este cuarto grupo de alimentos, los lácteos bajos en grasa. Vamos con el quinto y último. Sí, el quinto y último alimento es la patata. O bueno, los tubérculos en general, también englobaríamos al boniato. La patata es uno de los alimentos más infravalorados en el ámbito de la nutrición deportiva, y te voy a explicar por qué. Este alimento nos aporta una cantidad de hidratos de carbono considerable, dependiendo de la variedad, desde unos 15, 16 hasta incluso 22, 24 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos de producto. Además, las patatas están cargadas de minerales, como por ejemplo el potasio. Por otro lado, el gran volumen que ocupan las patatas contribuye de forma positiva a incrementar la saciedad. De hecho, según índice o un score de saciedad, la patata, de entre todos los alimentos que existen y se han clasificado, es el alimento más saciante. Y esto es sencillamente porque la patata tiene un gran ratio entre el volumen que aporta y las calorías. Además, la patata, debido a su contenido en almidón, se digiere perfectamente, especialmente cuando se cocina al horno o hervida. Por esta razón, la patata es un grandísimo alimento para deportistas tanto de resistencia como de fuerza. Sin embargo, debido a ese gran volumen que ocupa, hay que situarla de forma estratégica. En concreto, el consumo de patata va a ser súper interesante en fases en las que vamos a intentar mejorar la composición corporal, es decir, la cantidad de calorías que vamos a consumir a lo largo del día no va a ser muy alta, y también en situaciones en las que pues tengamos mucha hambre o quizás tengamos un hambre más desde el punto de vista emocional, y la patata, debido a ese gran volumen, va a contribuir a que nos saciemos mucho más. Como ves, no necesitas alimentos caros, necesitas utilizar los alimentos que ya conoces de forma estratégica y en las cantidades adecuadas. Antes de cerrar este vídeo, quiero señalar algunos errores muy comunes relativos a la alimentación para los deportistas que creo que debo matizar. Uno de ellos es darle extremada importancia a los suplementos, casi basar nuestra alimentación en ellos. Levantarnos por la mañana y tomarnos de 5 a 10 pastillas. Los alimentos son la base. Es en los alimentos donde encontramos los macronutrientes y los micronutrientes en las cantidades adecuadas que necesitamos. Pues no es lo mismo un multivitamínico con cantidades extremadamente altas de antioxidantes y de minerales, que quizás consumiéndolos a partir de alimentos en cantidades menores va a producir efectos más positivos. Aunque esto pueda sonar raro, la ciencia ya lo ha demostrado ampliamente. Es decir, que consumir más no siempre es mejor. Hay
una cantidad óptima que es la que tienes que consumir diariamente y puede que irte a un rango mucho mayor sea perjudicial. Otro de los errores comunes de la dieta de los deportistas es tenerle miedo a los hidratos de carbono. De estos alimentos que hemos nombrado, 4 son grandes fuentes de hidratos de carbono. Por tanto, no hay que tenerle miedo a este nutriente. Esto de los hidratos de carbono después de las 6, los hidratos de carbono hacen que engordemos, son absolutas mentiras. Los nutrientes y tampoco los hidratos de carbono aislados engordan o adelgazan, sino que es el conjunto de calorías a lo largo del día sumado al resto de hábitos lo que hará que se gane grasa corporal o que no. Y por otro lado, a pesar de que se consuman estos 5 alimentos que son fundamentales, si no se adaptan las cantidades en base a los requerimientos de cada día, que vienen precedidos de las sesiones de entrenamiento, es decir, si voy a entrenar 4 horas, no voy a tener el mismo gasto energético que si voy a ir 30 minutos a hacer una sesión de fuerza. El día que voy a ejercitarme durante 4 horas, tengo que aumentar la cantidad de alimentos que voy a consumir. Y no solo por una cuestión de rendir en esa sesión de entrenamiento, sino también por salud. Tener un gran gasto energético a partir del ejercicio físico y no comer muchas calorías nos puede llevar a un estado que se conoce como baja disponibilidad energética, que es uno de los pilares del síndrome de deficiencia energética del atleta, que se relaciona con pérdida de masa ósea, amenorrea y muchísimos otros problemas que son graves para los deportistas. Por supuesto, la nutrición deportiva no va de perfección, va de coherencia y de estrategia. Para cerrar el vídeo, simplemente quiero contaros que estos 5 alimentos que pueden conformar la base de la alimentación de los deportistas no hacen magia, pero bien utilizados, como he dicho antes, en las cantidades adecuadas y en el momento adecuado, cambian mucho las cosas. Y esto no quiere decir que lo más importante sea entonces llegar a los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas y a unas calorías concretas, porque eso podrías hacerlo con una dieta basada en ultraprocesados. Sin embargo, tendrías una grandísima cantidad de déficit de micronutrientes y otros compuestos que se encuentran en los alimentos naturales. Si quieres aprender a adaptar tu alimentación a tu vida, a tus entrenamientos, a tus competiciones y rendir como te mereces, como una persona que se esfuerza y entrena semana tras semana, suscríbete al canal porque voy a traer muchísimo contenido como este, que sea práctico y que puedas aplicar en el día a día para que no te vendan la moto en las redes sociales. Y si quieres que te ayude yo personalmente a que construyamos una alimentación en base a tus entrenamientos, tu estilo de vida, tu trabajo, tu situación familiar, rellena el enlace que está en mi descripción. Podemos organizar una llamada absolutamente gratuita y valoramos tu caso. Lo dicho, espero que si has llegado hasta aquí te haya gustado muchísimo este vídeo. He disfrutado un montón preparándolo y también grabándolo. Déjame un buen like y nos vemos en el siguiente.